me escuchan, hermano? Bueno, voy a suponer que sí. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes en esta hora, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero extenderles un saludo muy especial. Se escucha muy pasito. Extenderle una bienvenida, un saludo especial a nuestro pastor y a su familia que se encuentran pues de nuevo aquí con nosotros. Y a todos los amigos que nos acompañan en esta hora, es un placer pues poderles saludar en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Ana, no se escucha. No se escucha. ¿Sí me escuchan? Aló, el hermano Adolfo con nosotros nos trae el consejo de la palabra del Señor. No se escucha. ¿Ahorita sí me escuchan, hermano? ¿Ahorita sí me escuchan, hermanos? Amén, amén. Gloria al Señor. Qué pena con ustedes. Amén. De nuevo, extiendo un saludo muy especial a cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora. También enviarle un saludo especial a nuestro pastor y su familia que se encuentran nuevamente con nosotros en este lugar, su lugar de trabajo. Y pues darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede de servirle a Él una vez más para hablar de su santo y glorioso nombre. Quiero invitarle, amado hermano y amigo, a abrir su escritura en el libro de Génesis. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 22, perdón, del versículo 5 hasta el 8. Génesis capítulo 22, versículos 5 al 8. De antemano quiero agradecerle al comité de Damas Dorcas pues por tenerme en cuenta para este servicio, que una vez más repito es honroso poder servirle a nuestro Dios en este campo. Dice la palabra de nuestro Señor: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Vamos a orar para que sea Dios hablándonos en esta noche, que una palabra que Él nos diga sea de bendición para nuestras vidas, que transforme nuestro ser, que Él haga con nosotros lo que según sea su voluntad quiera hacer, pero que nos hable, porque yo soy un convencido que cada día necesitamos más y más de su palabra. Señor Jesús, Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, muchas gracias, mi Dios, por esta oportunidad tan grande, mi Señor. Ahora estamos aquí implorando, Señor, que tú seas hablándonos una vez más, mi Cristo, porque tu pueblo necesita escuchar tu voz, porque necesitamos ser guiados, necesitamos, Señor, que tú nos des palabra, mi Cristo. Oh, mi Señor, háblanos, porque estamos necesitados de tu palabra, mi Señor. En esta hora, mi Cristo, haz lo que tú quieras hacer, mi Señor, pero sobre
todo, háblame, mi Cristo, porque yo soy un necesitado de ti, mi Señor. Usa mis labios, Señor, según tu voluntad, según tú quieras, mas no como yo quiera, mi Señor. En tu nombre hay mucho poder y autoridad, mi Cristo. Mueve tu mano, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar, hermanos, en esta noche sobre el tema, tú tienes la llave. Amén. Tú tienes la llave. ¿Y qué es una llave? Todos, o al menos la mayoría, conocemos lo que es una llave, pero quise buscar la definición y conseguí que es un utensilio para abrir y cerrar una cerradura que consiste en una pieza metálica generalmente alargada y dentada que se introduce en la cerradura y se hace girar. O en su efecto, herramienta para apretar o aflojar tuercas. Amén. Tú tienes la llave. Este tema que el Señor me regaló, hermano, que he querido compartir con ustedes, me parece muy importante porque a veces dudamos de lo que tenemos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero por eso hoy el Señor nos quiere decir que tenemos la llave. ¿Y por qué tenemos la llave? Si miramos aquí en el pasaje que acabamos de leer, el Dios de la gloria le da una orden a Abraham, que de hecho es una orden que no es tan agradable a la vista del ser humano. Es una orden que no es tan acogible, porque ordenó Dios a Abraham que sacrificara a su único hijo. Y los padres que nos acompañan aquí en esta hora pueden tener más claridad de lo que se siente saber o conocer tener que sacrificar a un hijo. Es una decisión muy difícil porque estamos hablando de un amor tremendo del que siente el padre por su hijo. Pero miramos algo tan especial que Dios le da la orden a Abraham de sacrificar a su hijo. Y él no titubeó, sino que de inmediato tomó a su hijo, preparó lo que tenía que preparar para el sacrificio de la época y marchó a cumplir la orden de Dios. ¿Y qué quiero yo que notemos en esta noche, amado hermano y amigo que me escucha? En el capítulo 5 específicamente, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos a nosotros. No dijo volveré a vosotros, sino que dijo volveremos a nosotros. ¿Qué podemos notar aquí en esta hora, iglesia? Que Abraham tenía una fe impresionante, que Abraham, aunque sabía que iba a sacrificar a su hijo por orden de Dios, él sabía que el Dios que él tenía podría devolverle a su hijo, y no le importó nada sino cumplir la orden de Dios. Amén. Y podemos mirar cómo avanza todo este relato, toda esta historia que nos cuenta la Biblia. Y ya no es tanto el hecho de que los siervos lo esperaran, sino que su hijo, Isaac, acostumbrado a hacer sacrificios a Dios, Isaac consciente de todo lo que se necesitaba para hacer sacrificio a Dios, le pregunta: papá, pero aquí llevamos la leña, el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y mire lo que dice el 8. Y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Es decir, la fe que tenía Abraham es una fe impresionante. Quizá en su humanidad él sentía tristeza,
él sentía miedo, es posible. O no sabemos cuántas cosas más. Pero lo importante es que él tenía la convicción, la seguridad de que su hijo, de alguna u otra forma, el Señor se lo iba a regresar. Y siempre él decía, Dios se proveerá. Y no hay mayor muestra de fe que esta. Estar seguros de que recibiremos de Dios el milagro. Estar seguros de que Dios va a hacer la obra por nosotros. Amén. Y es ahí, hermano, cuando comprendemos que la fe es importante para nosotros vivir. Es indispensable, es necesaria. Y es por eso que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, es que si Abraham no hubiese tenido fe, él se hubiese negado a la orden que el Señor le había dado. Pero la Biblia también dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Es decir, nosotros debemos de servir a Dios, de hacer lo que Dios manda en su palabra para ser amigos de Él, para acceder a los beneficios de la amistad con Dios. Amén, gloria a Dios. Pero ¿por qué tenemos la llave? Porque sencillamente, hermano, que la fe es la llave para su bendición y mi bendición. Amén. Porque cuando nosotros tenemos la fe, el Señor obra, poderosamente Él obra. Cuando nosotros tenemos la fe, podemos abrir eso que está cerrado, podemos interceder, podemos clamar, podemos hablar directamente con Dios. Es más, así no lo tratemos con Él, Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Amén. Y seguro que a través de la fe lo podemos recibir. Aleluya. Y es por eso, hermano, que tú y yo tenemos la llave. Pero ¿para qué tenemos la llave? ¿Para qué tenemos la llave? Tenemos la llave para recibir salvación, para recibir sanidad, para recibir cualquier cosa que necesitemos. Tenemos la llave del celular. Tenemos la llave para recibir cualquier cosa que necesitemos de parte de Dios. Si usted y yo miramos allá en el Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo 23, vemos esta historia del muchacho endemoniado. Pero en el capítulo 9, el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén, gloria a Dios. Todo le es posible. Amén. Solamente si puedes creer. Es decir, hermano, la llave a tu situación, no importa cuál sea. No importa por qué esté pasando tu familiar. No importa por qué esté pasando tu vecino, tu amigo. No importa por qué estemos pasando. Pero la llave, hermanos, la tenemos nosotros por medio de la fe. Amén. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén, amén. Y mire que hay algo especial en la palabra del Señor. Y es que si nos ponemos a hablar de este tema de la fe, no nos alcanzaría el tiempo, porque podemos ver tantos milagros que Dios ha hecho a través de la fe. En Lucas, el capítulo 8, versículo 43 al 48, podemos mirar ahí, hermano, que el Señor nos narra esa historia la Biblia nos narra la historia de la mujer del flujo de sangre. Y era una mujer que estaba desahuciada por la ciencia. Ya se había gastado su fortuna, sus riquezas, todo en cuanto tenía, dice la Biblia, que lo había gastado en los médicos. Y los médicos le habían dicho que no podían hacer nada por ella. Pero ¿sabe qué es lo glorioso, hermano? Que cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, inmediatamente tuvo esa fe. Y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Amén. Y si usted y yo
nos dejamos llevar por la narración de la palabra del Señor, podemos mirar que ella llegó hasta donde Jesús estaba sin importar la multitud. Se arrastró y buscó la forma, pero lo glorioso es que cuando ella tocó el manto de Jesús, recibió la sanidad. Amén. Más de 20 años enferma con ese flujo de sangre, desahuciada por la ciencia, por los médicos. No podemos hacer nada por usted, pero cuando Jesús llega a la vida de una persona, tiene que cambiar. Amén. Y cuando Jesús llega a tu vida y te encuentra con esa fe, hay bendición para tu vida, amado hermano y amigo. Es por eso que hoy el Señor nos insta a que utilicemos esa llave que Él nos ha entregado, porque no es más. Nosotros estamos hoy aquí es por fe. Por fe es que hoy podemos agradar al Señor. Amén. Por fe hoy es que hoy estamos aquí firmes en su camino. Amén. Gloria a Dios. Por fe. Pero esa fe no la otorga sino el mismo Dios de los cielos, porque Él a través de su misericordia se ha apiadado de nosotros y nos ha permitido tener fe para que así podamos obtener de Él la multitud de cosas que necesitamos. Aleluya. Pero es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo. A diario pueden llegar multitud de problemas a tu vida. No importa de qué tipo, de qué índole, de qué tamaño. Pero tú tienes la llave, hermano, tú tienes la llave. Tú tienes la llave. Es que, hermano, ella estuvo aquí en este mundo y Él venció al mundo y nos ha dado la herramienta para que nosotros también venzamos al mundo. Y sí, es cierto que el mundo ofrece cosas que a veces son hermosas a nuestra vista carnal. Oh, aleluya. Pero siempre, hermanos, siempre la misericordia de Dios está ahí con nosotros para ayudarnos. Amén. Para extendernos la mano. Hermanos, es que nosotros tenemos más de 1000 razones para agradecerles al Señor. Más de 1000 motivos para decirle gracias. Porque ningún otro te ha podido dar la llave a tus problemas como Jesús. Tú tienes la llave. Tú tienes la llave, hermano. Y dice la Biblia que si tan solo creemos como un grano de mostaza, podemos hacer grandes cosas. Grandes cosas, grandes milagros. Podemos ser instrumentos de Dios si tan solo utilizamos la llave que es la fe. Es pues la fe la convicción de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veamos, el milagro ya está dado. Amén. Gloria. Aunque no lo veamos ahí palpable, Él ya hizo la obra. Aleluya. Aunque no estemos en los cielos, Él ya tiene la corona lista, Él ya tiene la morada preparada. Y para todo esto, hermano, tú y yo tenemos la llave. Tenemos la llave. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, a Jesucristo en esta hora, pero Él a mí me está hablando mucho. Amén, hoy. Aleluya. Tenemos la llave, hermano, tenemos la llave. Tenemos que convencernos de que nosotros tenemos la llave. Yo no sé para qué usted quizás no haya utilizado su llave.
pero la tenemos. Él ya nos la dio, ya la entregó, hermano. Es suya, utilícela como quiera. Es suya, hermano. Tenemos la llave, tenemos la llave. Iglesia, tenemos la llave. Amigos, tenemos la llave. Familia, tenemos la llave. Amén, amén. Tenemos Gloria la a Dios. llave, aleluya. Santo. Aleluya, hermano. Tenemos la llave. Tenemos la llave. Repítalo conmigo, iglesia. Tenemos la llave. Convénzase en su mente y en su corazón de que usted tiene la llave. Tiene la llave. Tiene la llave para hacer muchas cosas. Oh, tiene la llave. Simplemente utilicemos la llave que Él nos ha entregado para hacer su voluntad, para que Él nos pueda utilizar como Él quiera, para que Él nos pueda usar, para que le sirvamos a Él, porque de hecho la llave no es solo para nosotros, hermanos. La llave es para que la usemos a favor del mundo, a favor nuestro, porque a través de la llave de la fe, muchos pueden venir al camino de la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grande y poderosamente, amado hermano. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado.